México, en nuestro país, con respecto a la Semana Santa. Y ya está otro invitado de la fecha. Él es el profesor David Galeano, folclorista, a quien saludamos y damos la bienvenida. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí en esta media mañana. Muchas gracias, Gladys. Un saludo cordial en la audiencia de ABCTV. Bueno, el profesor es docente de la Universidad Nacional de Asunción, tanto en filosofía, como también en la Politécnica. No tiene voz de locutor también, ¿verdad? Usted tiene algo de la lengua guaraní también. Sí, yo soy de origen profesor de lengua guaraní Cobejara, y soy director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Director del Ateneo, de ahí también viene esto. Bueno, estamos queriendo conversar con usted, profesor, el tema de las costumbres que tenemos en Paraguay, cómo era antes de la Semana Santa versus cómo es ahora, cómo fue cambiando a lo largo de la época, lo que más o menos algunos paraguayos hacemos, ¿verdad? Cuéntenos en el pasado cómo era. Bueno, lo tradicional en este caso tiene que ver con el inicio de la semana, el domingo de Ramos. Sí. Y acá en Paraguay la Semana Santa tiene digamos, una característica muy especial. Se viste en idioma guaraní, porque hablamos del Pindocaray. ¿Y qué hace el Pindocaray? El domingo de Ramos, recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Porque más allá de la parte religiosa, muchos católicos, por ejemplo, que normalmente no activan en las iglesias, asisten a las festividades. Y en esta en particular del Domingo de Ramos van con sus palmas, se llenan las parroquias en esa fecha. Sí mismo. Y una cuestión importante es que también demuestra una antigua tradición que es la oración en las distintas formas y figuras que tiene la palma. Eso normalmente la gente en el interior sobre todo se encarga en un trabajo artesanal de familia de cada uno preparar. Obviamente allí ya va a estar la diferencia con lo que tenemos acá en la ciudad. Ya no tenemos plantas, palmas acá como para cada uno en la casa. ¿Qué hacemos? Compramos. Y en la gente del interior se ubica en alguna esquina concurrida, y allí la gente puede adquirir. Así mismo, en los semáforos, por ejemplo, se ubican, de hecho, en el fin de semana pasado, yo llegué a comprarle un semáforo, ¿verdad? Esa es la primera, digamos, diferencia comparando con algo tradicional, pero hay muchas zonas del interior que se dejan muy lejos. Luego, obviamente pasan los días, entre lunes y martes, que no son muy notorios, digamos, pero la actividad se va a empezar el miércoles santo. El martes mucha gente comienza a viajar, el último día de trabajo, la tendencia a ir al interior y con digamos, también una frase muy tradicional, que es la Asunción al interior, se van a convertir en los famosos tucucanos, que van a ir a comer todo. Devorar lo que hay en la casa de sus parientes que viven del interior. Y a traer algo también, porque siempre que nos recibe con tanta amabilidad, con tanto aprecio que nos da todo lo que hay. Profesor, eso es algo que hasta hoy está vigente, puedo dar fe de eso. El año pasado me tocó pasar Semana Santa en la familia de una amiga, ni siquiera era un pariente. Y esa familia me recibió a mí, también a mi marido y a mi niño, como si fuésemos sus hijos. Nos dieron las camas de sus propios hijos y ellos vinieron no sé dónde para darnos a nosotros que éramos los invitados, que éramos extraños. Sí, una acogida, un sentimiento, una servicialidad también que todavía hasta hoy está vigente. La generosidad del pueblo paraguayo siempre se pone de manifiesto en todo momento, y más todavía en circunstancias especiales como esta que están muy vinculadas al tema de la religiosidad, de la fe. Eso también es algo que todavía es muy fuerte en nuestro país. Y por eso la gente va a ir en el interior. La tradición, mañana probablemente temprano, más preferente entre los varones, van a ir a hacer lo que llaman despeaba, ir a traer leña de los alrededores. Y de a poquito se va a ir preparando todo eso. Una vez traído, ya en la casa va a empezar una especie de tarea, una especie de mancomunión donde, así como mencionabas vos en tu caso, la gente de la casa misma, y vienen los hijos, los otros parientes, amigos, y va a empezar la preparación del cipá. Y eso va a incluir elementos que también son tradicionales de la casa, ¿verdad? Por decir, por ejemplo, el maíz que se planta allí, la mandioca de la que se va a sacar el almidón, el chanchito, el curejí ese que se va a matar, o el cureguazuelo ese, de donde se saca
casa. Qué dolor, le matan al chanchito, pero es todo Es un ritual. es todo un ritual y también la pesca, porque también muchas familias en la última cena incluyen el pescado en el menú. Nosotros vemos en esa imagen que puede ver ahí en pantalla, profesor, esta es una publicación o una fotografía que se publicó en ABC Color en los años 70, si me confirma la producción, es el lavado de los pies, ¿verdad? Que siempre en la última cena recordamos, eso para la Iglesia Católica es una fecha importante. Esta es otra que corresponde al cine Victoria, no es tanto de la religiosidad, pero allí se proyectaba, por ejemplo, el clásico Ben Hur, en esa fotografía se estaba proyectando. Acá como una imagen más ampliada, puede ser. La cantidad de gente, ya cómo se vestía la gente, la pollerita así alta, de cintura, de pelo. Eso es justamente la demostración también de un tiempo anterior, porque ya hoy, por poner un nombre, el cine Victoria, el Splendid, Granado, ya no están. Pero la gente va a concurrir a un shopping, en cualquiera de los shopping hay cine, ¿verdad? Y lo que probablemente va a ser recurrente en el tiempo va a ser ver a Ben Hur en varios lugares. Profesor, antes la parte de la religiosidad popular se vivía más fervientemente que hoy. Pregunto porque de verdad para los católicos es una fecha importante y si es que me corrige Pablo, yo tengo entendido que en la última cena se instituyen, por ejemplo, el sacerdocio, ¿verdad? Se instituye la Eucaristía y la penitencia. Es una fecha muy importante para la iglesia, pero no sé si hoy día se vive de la misma manera que antes. Ahí, por ejemplo, vemos cómo estaban todos arrodillados, las mujeres con los velos. Hoy el velo por lo menos ya se saca. Esa sería la diferencia, digamos, con el mundo citadino, ¿verdad? Saliendo, repito, no muy lejos de acá, la tradición está bastante pegada, muy fuerte. Yo te decía, así como se termina de hacer el Cipal miércoles, el jueves cuando mencionaba, se va a producir el Caruazú. Normalmente eso implica la práctica de la última cena, que acá normalmente se hace de día porque, o sea, más anteriormente de día pues no teníamos energía eléctrica, no podía hacerlo a la noche, ¿verdad? Esto que vemos en imágenes. Esa es la adoración, ¿verdad? Que normalmente ya se produce después de la muerte de Jesús, cuando termina la crucifixión, se enciende la imagen, se hace una especie de procesión, se ingresa la imagen de Jesús yacente allí en la cruz, se ve que todo el templo queda en color negro, O y sea, comienza a ir a hacer tu mente. aquí ya estamos en Viernes Santo. O sea, pasamos la cena, comimos todo lo que hubo en la última cena, subimos 5 kilos. Y el lavatorio de los pies también estuvo por medio. El lavatorio de los Es lo pies. que recuerda lo que mencionaba Pablo, ¿verdad? La institución sacerdocio que suele lavar los pies a los 12 apóstoles. Sí. Eso se vuelve a replicar ahora con algunos vecinos así destacados, laicos consagrados, que el sacerdote de la comunidad elige y finalmente le lava los pies. Esto es la de la catedral. Una imagen de la catedral también de décadas atrás, de 1971. Bueno, entonces después de la parte de la celebración de la iglesia en sí, va la gente a celebrar su última cena también en sus casas, ¿verdad? Y llegamos al Viernes Santo. El Viernes Santo llegamos a eso que mencionó, el beso de la cruz. Antes de eso hay en muchos lugares una costumbre de convocar a la gente, o sea, la gente va a los cementerios los viernes a la mañana a visitar a sus difuntos, y allí en muchos de los cementerios aparecen los personajes, digamos, muy importantes desde el miércoles, pero el viernes a la mañana están los estacioneros recorriendo los cementerios, cantando, y allí hay un Dios se lo pague por medio, alguna propina, alguna comida que se le da y van cantando. Yo llegaba a ver gente grupos de estacioneros que empezaron a cantar tipo 8 de la mañana y terminaron a las 12. Cuando yo era niña escuchaba a los estacioneros y nunca me gustó, hasta la adolescencia inclusive. Sin embargo, ya de grande uno puede valorar no solamente la tradición, sino también el guaraní, la tristeza que transmite en el idioma guaraní, esos cánticos así medio llorando y que está relatando la pasión, ¿verdad? La pasión y muerte de Jesús, que para los creyentes, ¿verdad? Es un hecho sumamente importante. Entonces, acá hay la foto del recorrido de las 7 iglesias. Llegamos a Viernes Santo. La gente respeta esto de la última cena es la última. O sea, viernes no comes nada, salvo puedes picotear alguna chispita que
primero no comes nada de carne, no haces almuerzo, no haces merienda, no haces cena. Eso se sigue repitiendo. En muchos lugares. Y siempre está por medio, ni que no matan, ni que zapucay, ni que ni evadir de la pisada, y sobre todo viernes, ¿verdad? Uno tiene que pasar para que ande desapercibido, porque el dolor es tan grande, es inmenso, y se refleja, como dijiste, en el canto de los estacionarios. Por ahí así. De hecho, ellos también son conocidos por eso como pasioneros. Hacen las 14 estaciones hasta el final. Y te decía, allí al llegar al mediodía, en muchos lugares existe todavía la matraca, que es un implemento, un aparato hecho de madera y que uno da vueltas y produce un sonido sordo, digamos un poquitito acorde a las circunstancias. Un llamado a la gente para prepararse a la celebración de las 7 palabras. Bueno, esa es la ceremonia central de la tarde, a las 3. En mi caso, profesor, como ya soy de la nueva generación, te aplico esto que algunos sacerdotes dicen, bueno, en vez de hacer ayuno de comida, puedes hacer ayuno de maldad. Entonces yo el viernes hago ayuno de maldad. Y el año pasado, en la Semana Santa, estábamos en una familia que de verdad respetaba la tradición y yo me moría de hambre. ¿En qué momento vamos a comer? Y después recién otra vez el sábado, o algunos el viernes a la noche, ya cuando termina el día, vuelve a habilitar la comida oficial. Allí tampoco subo paraguayo, si pago azul, si paga. No, yo ahí estoy como para comer lo que sea, lo que haya, pan, mandioca. Bueno, llegamos. Ese viernes, en la celebración de las 7 palabras mencionadas en una de las imágenes, ya una vez crucificado Jesucristo muerto, se lo desciende, repito, una procesión, se lo introduce a la iglesia de Tupancú y de allí 6 iglesias más la costumbre de mucha gente visitar, hacer el recorrido de las 7 iglesias. Por 7 años. Veíamos en una imagen hace un momento del recorrido de las 7 iglesias. Decía Pablo que esto no era acá en Asunción. No, la iglesia de la Encarnación te dije. Escuché Encarnación a lo lejos, ¿qué era eso? Acá la procesión. Y esta es la iglesia de la Encarnación. Qué hermosa. La iglesia, qué hermosa es, bellísima. La procesión, impresionante, una especie de Notre Dame para nosotros. Sí. Esa iglesia no es que hay que restaurar, hay que terminar. Es cierto, hay una parte importante, una deuda todavía social con esa enorme construcción. Los pantalones, la vestimenta de la época, ¿eh? Sí, esta es la catedral. Profesor, los señores con guayabera, muchísimos había. 70 más o menos, 70, 75 más o menos. Qué fantástico. Escándalo, minifalda de 1974. Sí, no, ella era rebelde, esa chica era rebelde. Bueno, seguimos entonces con las comparaciones de cómo era antes, cómo era ahora. Llegamos al recorrido de las 7 iglesias. ¿Y después qué se hacía? Bueno, normalmente en ese recorrido la gente tiene la costumbre de cada iglesia que visita arrancar de ese lugar donde se hizo la crucifixión con un pedazo de la palma que quedó o algún otro, digamos, vegetal que se utilizó. Allí ha sacado de ahí la gente se lo usa todavía. Y se lleva de cada lugar y finalmente se hace como lo que llamamos como un reliquio, un curundú. Que uno tiene, hay gente que por ejemplo usa eso en la casa, hace como una pequeña especie de, digamos, de incienso, algo, ¿verdad? Que la gente tiene la costumbre de andar en la casa con eso, ¿verdad? Todo con el ánimo de que eso genere, digamos, una energía positiva. Bueno, llegamos al sábado de gloria y después domingo de resurrección, ya, fiesta. ¿Qué en particular hacía en la época? La costumbre, sobre todo, de la criatura acercarse a su padre, el padrino, madrina, y llegaban los famosos Pascual, eran de padrino de Pascual. Bueno, Pascua para nosotros los niños antes era jugar y el famoso Pascua, ¿verdad? Ligabas en juego, pero hoy día, por ejemplo, para muchos niños la Pascua es un huevo de chocolate. Antes no era así. Y es justamente el punto, creo que importante de comparar, de lo que ya no hacemos acá probablemente en la ciudad, esa parte de la tradición, y lo otro que, con respecto al CIPA, te decía antes de entrar, la costumbre de consumir CIPA, pero ya no hacerlo en un 8º piso de un edificio alto, ya no hay un tatacuando, la gente que se va a la famosa chipería que tenemos por acá y compra. De hecho, nos falta CIPA. Y además hacer en el horno es muy complicado. Yo hice una vez y me salió duro como una piedra. Mejor no va a comprar. Y por eso que
estábamos hablando de cómo no se pierde, digamos, la tradición en sí. Profesor, hacer el silbato, Hubo pero eso varía. repito. Y es probable que sea en una de las estaciones, En una de las naciones. el recorrido de las 14 estaciones se va leyendo, en algunos casos del profesor Rosario, y si es que estuviera sido un grupo estacionero, que le van cantando en cada Y estación. todos los niños la acompañaban, los adultos, ¿verdad? Inclusive los chiquititos. Yo hoy le llevo a mi niño, no se me va a quedar un segundo, se me va a dar subido allá en el archivo del diario, pues. profesor. Sí, 73. esa es lo importante de ABC, en particular con el tema de tener un archivo tan completo que con relativa facilidad nos puede remontar en el tiempo y ver cosas como esta que hoy ya no vamos a ver, o ya no vemos, perdón. Y una cosa interesante, en algunos casos el hecho de mantener, yo le decía ayer justamente que en las zonas de Asunción hoy en día volvemos a ver a grupos estacioneros como San Jerónimo, por ejemplo. Allí está, justamente este es el momento ya de haber descendido la imagen y una pequeña procesión para introducirlo al templo, ¿verdad? Y aquí se va a producir lo que decíamos Ralo Tupaitún, donde la gente se acerca, la costumbre de besar el pie o la rodilla y dejar su oro allá al costado, una pequeña canastilla donde va dejando una moneda o algún dinero. Bueno, y hablábamos, profesor, entonces, bueno, terminamos la Semana Santa y a modo de hacer una conclusión también, qué importante el rol que cumplen algunas personas específicas que son referentes de nuestra cultura, como para poder recuperar estas tradiciones. Esto es algo que no tiene precio, es algo que uno le puede poner un valor monetario y es tan importante para nosotros como nuestra identidad de población paraguaya. Y bueno, yo creo que ahí está la parte más importante, de quiénes somos, y un poco basado en de dónde venimos, qué tenemos como antecedentes. Y básicamente también algo muy importante de mencionar acá, hasta no hace mucho, hoy hay un proceso muy importante de rescate y sobre todo las cosas resguardo de este tipo de comportamientos, tradiciones, costumbres, creencias, pero hasta no hace mucho todo esto se transmitió históricamente de boca a oído, de una manera oral. La cultura paraguaya, popular sobre todo, es tremendamente oral, de principio a fin. Y ahí tuvieron mucho que ver la disciplina que en alguna medida impusieron los papás, los abuelos, con respecto a una sociedad un poco más libre, más, como diríamos ahora, más light en este momento, pero venimos de un proceso donde todo esto fue marcado por los abuelos, porque decíamos hace rato, un poco más, un poco menos, uno que hablaba fuerte, ligaba, ¿verdad? O uno que pisaba, ni siquiera teníamos que pisar fuerte, todos te decían, y eso yo creo que forma parte de ese proceso, un respeto muy vinculado al tema religioso paraguayo. La religiosidad sigue siendo un aspecto muy, muy fuerte, muy intenso, y a partir de eso, de la transmisión oral, y en este caso, como estamos viendo los archivos ABC, gran parte ya está resguardada en estos archivos. Así es. Profesor, muchísimas gracias por esta entrevista, usted es muy amable y nos vamos con esta fotografía. Los Tucucarú volviendo del interior, trayendo todo lo que encontró en la casa de su pariente. Y que generosamente fue donado por los parientes del interior. Pero por era Hanacua, era Hamoa. Por supuesto que sí, que si es que no acepta se ofende luego. Sí, no, más o menos así era. Muy bien, tenemos que hacer una pausa en esta tarde de la mañana. Quédense con nosotros que seguimos.